Nunca pensé que algo tan simple como un viaje en autobús pudiera convertirse en una lección de vida. Soy una persona común y corriente, y esa tarde regresaba a casa, después de otro día agotador de trabajo. Subí al autobús, busqué un asiento vacío y me senté en la ventanilla, pensando en las 1000 cosas que aún me faltaban por hacer en casa. Estaba un poco agotado, pero la tranquilidad del viaje me calmó. Miré a los demás pasajeros, pero pronto me atrajo una figura en la parte trasera del autobús. Una señora de piel oscura, de postura erguida y casi imponente, sentada en el último banco. Estaba tranquila, con los ojos fijos en la ventana, como si observara el mundo desde una perspectiva diferente a la mía. Lo que más me llamó la atención fue el bastón que llevaba, que parecía más un accesorio que una verdadera necesidad, dada la forma firme y tranquila en la que se comportaba. Antes de continuar con esta historia, no olvides dejar tu me gusta en este video para que yo pueda entender si tú, espectador, estás disfrutando o no de este tipo de contenido. Eso ayuda mucho a nuestro canal. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publiquemos más historias como esta. Fue cuando el autobús se detuvo en otra parada que subió un grupo de adolescentes. Eran el tipo de jóvenes que todos reconocen: ropa holgada, gorras al revés, mochilas colgando al azar y ese comportamiento irreverente tratando de destacar entre los demás. Pronto empezaron a burlarse de algo, sin siquiera pensar en las consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los chicos viera a la señora al fondo y comenzara a reír, señalándola de manera irrespetuosa. Comenzaron con comentarios simples como: «Oh, mamá, ¿te perdiste el bingo?», y chistes sobre su bate. Incluso sentí malestar en el aire, pero la señora, impresionantemente, permaneció impasible, imperturbable ante las provocaciones. Ella no parecía molesta en absoluto, y eso, para mí, era extraño. Esperaba que ella reaccionara, que hiciera algo, pero no, ella permaneció tranquila, solo mirando por la ventana como si allí no hubiera nada más que el paisaje. Esto hizo que los adolescentes fueran más audaces y más seguros. Comenzaron a caminar hacia allí y ya me di cuenta de que la atmósfera había cambiado. El grupo de adolescentes se acercó a ella y en cuestión de segundos las provocaciones se hicieron más fuertes. Claramente se estaban divirtiendo con la situación y la dama parecía ser simplemente otra víctima fácil para ellos. El líder del grupo, uno de los chicos más altos y con la voz más agresiva, comenzó a hacer bromas aún más ofensivas, preguntando si estaba perdida o si el palo era para protegerse o asustar a alguien. Se inclinó sobre su banco, asegurándose de estar muy cerca, y la miró con una sonrisa burlona, como si tuviera miedo de que lo negaran. La señora, sin embargo, no se movió. Él no reaccionó. Ni un solo músculo de su cara cambió. Simplemente parecía estar en otro mundo, lo más lejos posible de esa situación. Esto pareció hacer que los adolescentes se volvieran aún más provocativos y continuaron con más insultos. En ese momento, incluso los demás pasajeros empezaron a notar la tensión, pero nadie se atrevió a intervenir. Era como si todos se hubieran instalado en su zona de confort y la situación, por incómoda que fuera, siguiera siendo ignorada, como si no se pudiera hacer nada. El silencio que siguió se cortó, inesperadamente. Entonces, la señora giró lentamente la cabeza y con una calma impresionante dirigió una mirada penetrante al líder del grupo. Fue un intercambio de miradas que duró más de lo necesario y, por un momento, sentí que el tiempo allí dentro se había detenido. No era ira lo que se mostraba en sus ojos, sino algo mucho más fuerte. Una calma tan inmensa que parecía atravesar a los jóvenes frente a él, sin prisa, sin ninguna prisa. Cuando finalmente habló, fue como si su voz rompiera el aire de tensión. No gritó, no cambió. Habló con una firmeza que desarmó cualquier ataque, algo tan simple y directo que hizo que incluso los adolescentes se detuvieran, aunque fuera por un breve segundo, y reflexionaran. Empezó a hablar de cómo usaba su energía de una manera diferente. Dijo que, en su época, esto se usaba para cosas más significativas e importantes. No había arrogancia en sus palabras, solo una convicción que parecía la de alguien que ya había vivido y experimentado la vida de una manera que muchos en su interior probablemente ni siquiera podían soñar. Fue entonces cuando la señora, con el bastón ya firmemente en sus manos, se puso de pie, ocupando más espacio del que cualquiera podría imaginar para una mujer mayor, y el ambiente en el autobús se hizo aún más denso.
Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo por dentro. Comenzó a hablar de las batallas que había enfrentado, no en el sentido físico de un simple enfrentamiento, sino de las guerras reales que había vivido, los sacrificios realizados y las responsabilidades que pocos entienden. Habló sobre disciplina, respeto y coraje de una manera que nunca antes había escuchado. La forma en que habló, tranquila pero poderosa, hizo que incluso el aire a su alrededor se volviera más denso, más pesado. Los chicos, que hasta ese momento habían estado riendo, ahora quedaron paralizados. El líder del grupo, que todavía intentaba mantener cierta postura, empezó a perder la confianza. Pude ver en Tícito sus ojos que ya no sabía qué hacer, pero estaba tratando de contener la vergüenza que comenzaba a aparecer. No dijo nada que fuera fácil de escuchar y, por un momento, pareció que todos allí estaban prestando más atención de la que nadie quería admitir. Mientras hablaba, la reacción del grupo era claramente visible. El chico más tímido, que hasta ese momento no había dicho nada, parecía tener algo pesando en su pecho. Miró a los demás y luego él rompió el silencio en el autobús. Fue el primero en disculparse, sin rodeos. Y esa no fue una disculpa cualquiera, no fue una disculpa falsa, sino algo real, algo genuino. Uno de los otros chicos lo intentó, pero faltaban las palabras y sentí que, incluso a ellos, se les estaba transmitiendo la lección. Fue entonces cuando la señora, con su calma inquebrantable, siguió reforzando lo que intentaba enseñar, que, por mucho que el mundo que nos rodea nos empuje a ser arrogantes, soberbios e indiferentes, la verdadera fuerza está en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar con humildad y cuándo no hacer bromas sobre lo que no sabemos. Habló del verdadero coraje, de estar en primera línea, de saber que la vida de otras personas depende de ti y del peso que eso conlleva. El silencio dentro del autobús era ensordecedor. Incluso el sonido del motor parecía más silencioso, como si todo el ambiente hubiera absorbido las palabras de esa señora. Ya no se trataba de lo que los chicos habían hecho o dicho. Lo que importaba ahora era lo que sentían. Los adolescentes, que antes reían y se burlaban, ahora estaban callados, desconcertados, con la mirada puesta en el suelo, en las ventanas, en cualquier lugar, tratando de escapar de lo que, de alguna manera, los había tocado profundamente. Era como si esa señora, con una calma intransigente, les hubiera arrancado toda la falsa confianza que habían construido con sus chistes malos. Pude ver en sus expresiones conmoción, vergüenza y tal vez incluso una sensación de pérdida, como si les hubieran colocado un peso invisible sobre los hombros. Ya no se reían. El viaje que antes parecía una situación cotidiana para todos se convirtió en algo mucho más grande, algo que quedó grabado en la memoria de todos. Y entonces, en medio de ese silencio, la señora, aún con una postura imponente, habló por última vez, antes de bajar del autobús. Dijo algo que resonó en el aire. No estaba orgullosa de sus palabras, no fue una victoria para ella. Era otra lección más que, tal vez, necesitaban comprender por sí mismos. Habló sobre la verdadera fuerza y sobre cómo nunca debemos subestimar a nadie basándose únicamente en su apariencia o su edad. Les advirtió sobre las batallas que todos llevamos, esas que son invisibles para el mundo, pero que a veces pesan más que cualquier batalla física. Y, antes de irse, se propuso mirar a cada uno de ellos. Vi en esa mirada una mezcla de comprensión y tal vez de tristeza silenciosa, como si supiera que, para algunos, esas palabras podrían no tener sentido ahora, pero que de alguna manera, algún día, volverían para alcanzarlos. Y, con una última mirada seria, se bajó del autobús. El autobús continuó su camino, pero el ambiente en el interior era completamente diferente. La conversación amainó y la mayoría de los pasajeros, que hasta entonces se habían mostrado indiferentes o distraídos, ahora parecían reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Yo mismo estaba absorbiendo esas palabras, sintiendo un peso diferente en mi pecho. No sabía exactamente cómo, pero algo dentro de mí había cambiado en ese momento. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no era solo yo. Algunos pasajeros miraron a los niños, otros miraron por la ventana, pero todos estaban inmersos en profundos pensamientos. No sé si fue la autoridad con la que habló o si fue la forma en que desarmó a esos niños, pero la verdad es que, durante todo ese viaje, el impacto de todo quedó flotando en el aire. Lo más curioso fue ver cómo los chicos ahora estaban
completamente desconcertados. No hubo más risas ni más burlas. Estaban en silencio y supe, sin necesidad siquiera de escucharlos, que estaban tratando de digerir lo que acababa de suceder. El líder, el que había empezado todo, tenía la cabeza gacha y los hombros caídos, como si el peso de una culpa invisible estuviera sobre él. En medio de ese silencio incómodo, uno de los pasajeros, un hombre de traje, se inclinó un poco hacia adelante y, con tono respetuoso, le habló a la señora que aún caminaba por la calle. Le agradeció en nombre de todos los presentes sus palabras y la lección que nos había dado. La miré y vi que, sin palabras, ella solo asintió, como diciendo que hizo lo que se suponía que debía hacer, sin esperar nada a cambio. Sentí que, de alguna manera, todos los presentes decían gracias, incluso si no sabían cómo expresarlo adecuadamente. Y fue ahí, en ese momento, que algo en mí se transformó. Sabía que si iba a contarle esta historia a alguien, no se trataría solo de lo que ella dijo. Se trataría de la forma en que ella nos hizo darnos cuenta del poder de nuestras actitudes, del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de otras personas. Ella no fue grosera, no gritó, no reaccionó explosivamente. Simplemente utilizó su tranquilidad, su experiencia y su dignidad para enseñar algo que parecía sencillo, pero que, de alguna manera, todos necesitábamos aprender. El autobús continuó su viaje, pero el ambiente, como ya comenté, era diferente. Me di cuenta de que todos, de alguna manera, estaban procesando esa lección, aunque fuera en silencio. El grupo de adolescentes, que antes parecían confiados en su burla, ahora estaban en silencio. Incluso sin palabras, el peso de lo sucedido estaba sobre ellos. Esa mirada firme y la postura imponente de la dama habían sido más que suficientes para callarlos. Vi al líder del grupo, todavía con la cabeza gacha, buscando nerviosamente su mochila, como si buscara consuelo en sus propios pensamientos. Era como si estuviera tratando de comprender lo que había sucedido, como si sus palabras hubieran despertado algo en lo más profundo de él. Ya no veía a ese chico arrogante. Se fue, reemplazado por alguien que ahora parecía, en cierto modo, perdido, o más bien, reflexionando sobre las decisiones que había tomado hasta ese momento. Ya no se trataba de que tuvieran razón o no, se trataba de que se dieran cuenta de que, tal vez, todo lo que creían cierto no era más que una fachada, algo frágil. El viaje continuó, pero la tensión se había disipado y reemplazada por una reflexión silenciosa. Ya nadie se atrevía a hablar en voz alta ni a hacer bromas. El autobús, que antes parecía un lugar común, ahora era casi un espacio de aprendizaje. Los pasajeros miraron a los adolescentes y a la señora, que ya se había bajado del autobús, pero todos sabían que lo ocurrido allí era mucho más que un simple incidente. Fue una lección de vida. Cuando el autobús llegó a mi parada, bajé, lentamente, pero no pude evitar mirar a los adolescentes, quienes permanecieron en silencio. Parecían diferentes. Ya no están llenos de sí mismos, ya no se burlan de los demás. Eran introspectivos y yo sabía que, de algún modo, esa experiencia permanecería con ellos durante mucho tiempo, quizás incluso de por vida. Fue entonces cuando uno de los chicos, el más tímido del grupo, levantó la vista y, en tono vacilante, dijo: «Lo siento, chicos, no debí haber hecho eso». No sé exactamente qué estaba pasando por su mente en ese momento, pero algo me dijo que, de hecho, estaba empezando a comprender. Continué mi camino, pero algo se quedó conmigo ese día. Nunca imaginé que un simple viaje en autobús pudiera ser tan transformador. Yo, que soy alguien que evita los conflictos, que prefiere mantenerse fuera del foco de atención, vi algo allí que no puedo explicar del todo hasta el día de hoy. Algo cambió en mí también. Esa señora, con su comportamiento tranquilo y su experiencia de vida, me hizo repensar muchas cosas. Con qué frecuencia subestimamos a las personas por su apariencia, la forma en que se presentan. ¿Cómo olvidamos que todo el mundo, sin importar la edad, tiene una historia que, si se cuenta, podría enseñar más que cualquier libro? Regresé a casa sintiendo que había presenciado algo raro, algo que no se ve todos los días. Es más, sabía que esta experiencia de alguna manera tendría un impacto en mi vida, por pequeño que fuera. No la conocí, nunca la volví a ver, pero ella pasó a ser parte de mi historia. Lo que pasó en ese autobús tampoco fue solo una lección para los adolescentes.
Esa señora, sin saberlo, hizo reflexionar a todos los presentes sobre el impacto que nuestras palabras tienen en las personas. Nos hizo cuestionar el valor del respeto, la humildad y cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no parecen tan fuertes o importantes como nos gustaría que fueran. Nunca olvidaré ese momento, porque en realidad no se trataba de lo que ella dijo, sino de cómo hizo que todos los presentes, incluidos los adolescentes e incluso yo, sintiéramos y pensáramos de manera diferente sobre las cosas que hacemos y decimos. De repente, todas nuestras pequeñas actitudes, que normalmente dejamos pasar desapercibidas, empezaron a tener mucho más peso. No todos los días nos topamos con algo que cambia nuestra forma de ver el mundo, y creo que por eso esa tarde nunca saldrá de mi mente. No fue grande ni dramático, pero para mí fue suficiente para abrir los ojos al poder del respeto y las palabras. Lo pensé mucho durante las próximas semanas. No fue una de esas lecciones que olvidas cuando pasas la página o después de unas horas. Lo que hizo esa señora fue algo que realmente se me quedó grabado en la mente. Creo que muchos de nosotros tenemos experiencias en las que algo nos toca, pero luego la vida cotidiana nos traga nuevamente. Ese no fue el caso. Cada vez que miraba a alguien mayor o veía que alguien era ignorado, sentía ese peso. Tú, con toda tu experiencia y dignidad, me hiciste ver que la sabiduría está en cada detalle, que muchas veces las personas no quieren mostrar sus cicatrices, pero están ahí, visibles para quien tiene ojos para ver. Y, lo más importante, me hizo ver que la fuerza no viene de ser duro o gritar más fuerte. La verdadera fuerza está en la calma, en el autocontrol, en el respeto por los demás. ¿Sabes? Antes de esto, realmente no apreciaba ese tipo de cosas. Pero luego, al reflexionar sobre ese día, me di cuenta de que todo en mi vida podría manejarse mejor con más respeto, más cuidado por los demás y, sobre todo, más paciencia. Pero lo que más me llamó la atención fue ver el cambio en los chicos. No fue solo una vaga excusa, algo superficial. No, esos chicos en realidad estaban quietos, procesando sus palabras. Sabía que ese día no sería uno más para ellos. Algo estaba sucediendo dentro de ellos, un giro que nunca hubiera imaginado. Los veía con otros ojos, ahora, con la sensación de que por fin empezaban a comprender el peso de la vida, que la fuerza no viene de las bromas pesadas ni de reírse a costa de los demás. Lo que hiciste, sin siquiera levantar la voz ni perder la calma, fue cambiar por completo la dinámica de ese espacio. Ella trajo la realidad a los jóvenes como nadie más podía hacerlo. No sé qué pasó con ellos después, no sé si la lección quedó para siempre, pero en ese momento me escucharon, y para mí ese fue un gran paso. Mientras caminaba a casa, todavía me preguntaba sobre la dama. ¿Cómo logró lograr un cambio tan profundo en tan poco tiempo? No fue solo lo que dijo, sino su apariencia. Había algo en ella que no era fácil de ignorar, una autoridad silenciosa que hacía que todos en el autobús se vieran a sí mismos de una manera diferente. Me encontré pensando, ¿cuántas veces en mi vida me he subido al escenario de mi propia arrogancia, pensando que lo sabía todo, cuando en realidad había tantas cosas que no entendía? Estaba en un momento de profunda reflexión, y sus palabras pasaron a formar parte de mi pensamiento diario. Ya no se trataba de los adolescentes o la señora, se trataba de lo que todos nosotros, en algún momento, hemos hecho y podríamos cambiar. Creo que esa tarde fue un punto de inflexión. No me convertí en una persona diferente de la noche a la mañana, pero en ese autobús se plantó en mí una pequeña semilla que, poco a poco, fue germinando, haciéndome cuestionarme mucho más sobre lo que realmente importa. Los adolescentes, por supuesto, bajaron del autobús más silenciosamente, pero noté algo curioso. Ya no existía esa bravuconería juvenil, ese actuar con dureza para impresionar a los demás. Eran diferentes. El más tímido, el que pidió disculpas, se mostró más introspectivo. Me pregunté qué estaría pasando por su cabeza, qué estaba sintiendo ahora. ¿Y los demás? Ese momento no abandonaría fácilmente sus mentes. Por supuesto, el mundo no cambia de la noche a la mañana, y quién sabe cuánto duraría esta lección. Pero en ese momento, en ese autobús, algo había cambiado. La dama no era una persona común y corriente, era mucho más que eso. Ella no solo nos enseñó sobre el respeto, sino también sobre cómo nuestras acciones pueden impactar a quienes nos rodean, cómo las palabras dichas de manera incorrecta pueden herir a alguien y cómo, a veces, un simple acto de calma
puede ser más transformador que cualquier grito o pelea. Realmente espero que de alguna manera esos muchachos hayan aprendido de lo que pasó en ese autobús. Sé que en el fondo algo grande se movía dentro de ellos. Por tímidas que fueran sus disculpas, parecía que estaban empezando a comprender el verdadero significado del respeto. La señora hizo lo que parecía imposible. Acalló las risas y burlas con un silencio lleno de sabiduría. Esa, para mí, fue la parte más impresionante. No necesitaba gritar ni bajarse de su asiento para demostrar quién estaba realmente a cargo. Lo hizo con la tranquilidad de quien ha vivido lo suficiente para saber que el mayor poder está en la calma, la postura y las palabras que no se dicen en el momento adecuado. Me pregunto si, a lo largo de mi vida, podré aprender a ser más como ella. No de forma rígida o imponente, sino con esa serenidad y claridad de quien ya ha vivido tantas cosas que ya no necesita demostrar nada a nadie. Recuerdo claramente cómo reaccionaron los demás pasajeros. Algunos, que antes parecían desinteresados, ahora observaban con renovada atención. Era como si todos, de alguna manera, hubieran sido conmovidos por esa lección. Aunque nadie dijo nada, había un respeto en el aire que no había sentido antes. Como si, de repente, todos los presentes supieran que algo muy importante acababa de compartirse entre ellos. Y yo, que estaba allí solo como espectador, no pude evitar sentir un sentimiento de gratitud por haber sido testigo de aquello. Solo espero que, aún sin palabras, todos hayamos aprendido lo mismo, que cada persona lleva dentro de sí batallas que no podemos imaginar y que el respeto genuino es, sin duda, la base de cualquier relación sana. No importa lo que parezcas o lo que los demás piensen de ti. El respeto es la clave para cualquier cambio real, tanto en la vida de los demás como en la nuestra propia. No estaba segura de cómo me cambió ese día, pero de alguna manera sentí que algo dentro de mí había cambiado. Sé que, a menudo, vivimos tan rápido y tan superficialmente que apenas notamos el impacto de las pequeñas cosas que nos rodean. Pero, en 1960, ese autobús, entre una mujer silenciosa y un grupo de adolescentes arrogantes, sucedió algo más profundo. No se trataba de violencia, no se trataba de gritar más fuerte, no se trataba de ganar una discusión. Se trataba de aprender a escuchar, a observar, a comprender antes de reaccionar. No soy una persona que busque conflictos, pero me encontré preguntándome, ¿cuántas veces sin querer estoy haciendo lo mismo que esos chicos? Burlarse, juzgar, faltarle el respeto sin darse cuenta de la historia. Detrás de cada persona, detrás de cada actitud, esa señora me hizo replantear mi comportamiento, mi manera de actuar hacia los demás. A veces, lo único que necesitamos es un respiro para darnos cuenta de que el mundo no gira en torno a nosotros y que cada persona, con su propio equipaje, merece nuestro respeto. Me gustaría saber qué pasó después, si los niños se llevaron esta lección con ellos, si la disculpa de los más tímidos fue genuina, o si se perdió con el tiempo, como tantas otras cosas, la dejamos pasar. No tengo forma de saberlo. Lo único que sé es que, incluso después de tanto tiempo, nunca volví a ver esas actitudes de la misma manera. No soy una persona que se considere importante, pero me sentí, de alguna manera, conmovido por la presencia de aquella señora. Ella marcó la diferencia sin siquiera intentarlo. No buscaba reconocimiento, no quería aplausos, lo que ella hizo fue simplemente ser quien era. Y esa es quizás la lección más importante que he aprendido. La verdadera fuerza viene de dentro, no de cómo te ven los demás. Ella era más fuerte que nadie allí, no porque gritara o se defendiera, sino porque tenía el poder de transformar el ambiente que la rodeaba solo con su silencio y sus palabras. Yo, que tenía tanto que aprender, me vi allí, como un observador, pero al mismo tiempo como alguien que por fin empezaba a comprender lo que realmente importa. Esa experiencia no se ha borrado ni se ha perdido con el tiempo. Algo en ella permaneció para siempre. Todavía pienso, hasta el día de hoy, en lo que pasó en ese autobús. No fue una situación cualquiera. No fue un simple acto de una anciana defendiéndose de un grupo de adolescentes. Fue algo mucho más grande que resonó más allá de ese momento. Yo, que estaba tan acostumbrada a afrontar la vida de manera apresurada, buscando respuestas rápidas, siempre deseosa de pasar a lo siguiente, allí, en ese autobús, tuve que detenerme y reflexionar. Me di cuenta de que las prisas muchas veces nos hacen perder la oportunidad de aprender de los demás, de comprender lo que realmente importa. Y por muy simple que fuera, ese incidente me hizo ver la importancia de detenerme,
escuchar, respetar y aprender de las experiencias de los demás, porque, al fin y al cabo, cada persona tiene una historia única, algo que nos puede enseñar si tenemos ojos y oídos atentos para notarlo. Ahora, cuando veo situaciones en las que se burlan o faltan el respeto a las personas, recuerdo a esa señora y su forma de mantenerse firme y tranquila. Recuerdo cómo les hizo entender a los adolescentes, con una calma que parecía provenir de una gran experiencia, que hay formas de fuerza que no tienen por qué ser físicas. Ella me enseñó que el silencio y la paciencia tienen mucho más poder que gritar o responder con ira. Y eso es lo que sigo pensando. ¿Cómo sería diferente el mundo si todos tuviéramos un poco más de calma para actuar, si intentáramos comprender antes de juzgar? Quizás los problemas que vemos todos, los días, las peleas, las disputas, podrían resolverse con mucha más calma, solo que con un poco más de empatía y respeto. Porque la verdad es que nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona, y quizás lo que necesita en ese momento no son críticas ni risas, sino comprensión y silencio. Tú, con tu ejemplo, me hiciste ver esto de una manera que nunca antes había visto. Lo más impresionante es que, incluso después de todo este tiempo, no sé cómo terminó realmente la historia para los chicos. ¿Aprendieron algo duradero? ¿Esa lección de vida se quedó con ellos o fue solo un recuerdo fugaz que se disipó con el tiempo? Quería creer que, de alguna manera, realmente reflexionaron sobre las palabras de aquella señora, pero, al mismo tiempo, sé que muchas veces la vida nos pone en situaciones que, en su momento, parecen transformarlo todo, pero luego, con el tiempo, terminamos olvidándonos. Quizás ellos, como muchos de nosotros, necesiten más de una lección para comprender realmente lo que pasó en ese autobús. Pero por mucho que tuviera esta duda, también sé que, para mí, esa tarde fue un hito. Nunca volví a mirar a la gente de la misma manera. Nunca volví a subirme al autobús pensando que podía ser indiferente hacia quienes me rodeaban. Entendí, en ese momento, que todos somos mucho más de lo que aparentamos ser. Esa verdadera fuerza no está en humillar a los demás, sino en saber cuándo actuar con humildad y respeto. Después de ese día, mi forma de ver a las personas y las situaciones cambió. A veces vemos algo tan simple y pensamos que es solo una parte más de la vida cotidiana, pero fue en este simple donde encontré una verdadera lección. El comportamiento de los adolescentes, tan inmaduros e insensibles al principio, me hizo reflexionar sobre la importancia de tener más cuidado con nuestras palabras y actitudes. Y, al mismo tiempo, la postura de la dama me mostró el poder del silencio, la paciencia y la sabiduría adquiridos a lo largo de los años. Yo, que tan pronto juzgaba y criticaba, me di cuenta de que la verdadera valentía está en saber esperar, en escuchar más y hablar menos, y en ser una presencia fuerte y respetable sin necesidad de alzar la voz. La señora no buscaba nada, ni siquiera una disculpa, pero, en cierto modo, fue quien más nos enseñó ese día. Y yo, que nunca más la volví a ver, sigo llevando sus palabras y su postura en la memoria, intentando ser una persona más tranquila, más respetuosa y más empática hacia los demás. Lo más curioso de todo es que, aún después de tantas reflexiones, nunca volví a ver a la señora. A veces me pregunto si ella sabe el impacto que tuvo en tantas vidas esa tarde. Tal vez se bajó del autobús, siguió su camino y nunca supo que, sin querer, había hecho algo grandioso, porque, para ser sincera, ese día no estaba haciendo nada más que ser ella misma. Ella no buscaba nada, no quería atención, no quería cambiar a nadie, pero, sin saberlo, allí nos tocó a cada uno de nosotros, sin esfuerzo, solo con su presencia. Hasta el día de hoy me pregunto cómo sería si todos pudiéramos aprender a actuar con la misma calma y dignidad que ella demostró. Qué diferente sería el mundo si la gente dejara de preocuparse tanto por lo que piensan de los demás y comenzara a actuar con más respeto y consideración, como lo hizo ella. No se trataba de ser un héroe, de hacer algo extraordinario. La verdadera fuerza estaba en su silencio, en la forma en que se posicionaba sin gritar ni alzar la voz. Ahora, cada vez que me encuentro en situaciones en las que se falta el respeto a las personas o veo que se burlan de alguien, te recuerdo. He tenido mis propias experiencias de aprendizaje de la manera más difícil y no quería que nadie más pasara por eso. Me sentí culpable por no haber hecho nada en ese momento, por no haber intervenido antes, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que, incluso sin realizar ninguna acción física, ella hizo algo que yo nunca hubiera podido hacer.
Ella nos hizo parar y pensar. Ella no necesitó mover un dedo para enseñarnos lo que realmente importa. La mayor lección, creo, es entender que la fuerza de una persona no proviene de su apariencia ni de su edad, sino de lo que lleva dentro. Cada uno de nosotros tiene algo que podemos enseñar y nunca sabemos cómo nuestras palabras o acciones pueden afectar a alguien. Quizás el mayor regalo que recibí en ese viaje fue el poder de cambiar mi forma de ver a las personas y de tratar a los demás, con más respeto y paciencia.